Bienvenidos a su actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora economista Pilar Herrera Silva. En esta ocasión tenemos el plan de evaluación, el siguiente plan de evaluación. En la semana número 1 deberán visualizar su actividad síncrona número 1, que es esta que estamos ejecutando. En la semana 2 pues ustedes van a entregar su sumativa número 1, que será un informe interpretativo en función de las unidades de competencia, de las teorías y principios de la ciencia económica y los elementos de la eficiencia económica. Ponderación 50%. Luego veremos la actividad síncrona número 2 y ustedes deberán entregar como actividad sumativa número 2 la creación de un blog cuya ponderación es 50%. En esta unidad curricular se ven 3 unidades o 3 núcleos temáticos. Primero, la competencia específica será interpretar las teorías y principios de la ciencia económica. Aquí están los temas de estudio: el principio de la escasez y el problema económico, los elementos del problema económico, la ciencia económica y el método científico. En cuanto al núcleo temático 2, tenemos su competencia específica es comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. El tema de estudio, frontera de posibilidades de producción y el circuito económico. La unidad 3, la competencia específica será analizar los elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. Aquí están los diferentes temas: los mercados, los diferentes tipos de mercado, competencia perfecta, oligopolio, monopolio, monoxonio, entre otros. En esta ocasión, en la síncrona número 1, nosotros vamos a ver aspectos de la unidad o núcleo temático 1. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de los fundamentos en la economía? Pues se basa en el estudio de cómo la sociedad maneja o gestiona los recursos escasos. ¿Para qué? Para satisfacer unas necesidades ilimitadas y en constante crecimiento con recursos que son limitados. De ahí que nace un concepto muy importante para la economía, el leitmotiv de la economía, que es el principio de la escasez. Esto, esto de satisfacer las necesidades ilimitadas y en constante crecimiento con unos recursos escasos nos lleva a analizar una serie de cosas o conceptos clave como es la escasez, la oferta y la demanda, del costo de oportunidad, que esto nos permite, por supuesto, entender el funcionamiento de las diferentes maneras en que se organiza la sociedad, lo que nosotros llamamos los sistemas económicos, ya sea una economía centralizada o una economía descentralizada, en función de un comunismo o un capitalismo o un socialismo liberal. También hay que tomar en cuenta, dentro de estos fundamentos, la fijación de precios y la toma de decisiones, porque los individuos todo el tiempo están tomando decisiones. Los individuos, las empresas, los gobiernos. Esto de estos conceptos fundamentales, como es la escasez, que no es más que esa limitación de los recursos, llamemos recursos económicos como el recurso humano o talento humano, los recursos naturales, bien sean de origen animal, vegetal, mineral, así como también los recursos técnicos, las tecnologías. Entonces, esa limitación de esos recursos frente a las necesidades ilimitadas y en constante crecimiento de la población es
uno de los motivos, por supuesto, para tomar decisiones. En cuanto a las fuerzas que componen el mercado, que no son más que la oferta y la demanda, una, la demanda que está relacionada con los productores y de esos bienes que están dispuestos a vender a posibles precios en el mercado, y también aquellas cantidades que los consumidores desean comprar a los posibles precios en el mercado, que no es más que la demanda, son conceptos claves a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista de la economía. También tenemos, por supuesto, escoger la mejor, a la hora de tomar esa decisión, escoger la mejor alternativa, porque hay que renunciar a algo para tomar una decisión. De allí el llamado costo de oportunidad. Y bueno, y lo que hablábamos antes de esa peculiar forma en que la sociedad organiza su producción, de la distribución, el consumo de esos bienes que se producen en la economía de un país. Y ese comportamiento a través de los sistemas económicos. Y estos deben, sus objetivos principales en la economía es comprender el comportamiento de esos agentes económicos y cómo se organizan de manera diferente a través de los diferentes sistemas. ¿A quiénes van a comprender el comportamiento de esos agentes o sujetos económicos? ¿Quiénes son? Los individuos, las empresas, los gobiernos. También se tienen que tomar o analizar cómo se fijan los precios en los diferentes mercados, los precios de los servicios, de de los factores de producción o recursos, mejor dicho, los recursos económicos, los servicios y los bienes. También hay que, para tomar decisiones futuras, evaluar los resultados de las intervenciones del Estado en nuestra economía a la hora de programarse, pues ellos tomar las medidas necesarias a través de los objetivos y metas que se tracen, pues. Tenemos también que se deben identificar y crear oportunidades para el crecimiento, para luego conseguir el tan anhelado desarrollo económico a través de la mejora de la calidad de vida de la población. Se tiene que, por supuesto, tomar, a la hora de tomar esas decisiones, ciertos principios claves como que los individuos y las sociedades enfrenten esas decisiones y tomar las mejores opciones y tratar en la medida de sus posibilidades de que el impacto negativo por tomar una decisión para mejorar algo, siempre haya alguien que va a estar descontento. Entonces el impacto que cause sea el menor posible. Otra puede ser que los individuos y las empresas, buscando su propio beneficio, pues no, y a través de esa actividad económica, tengan ciertos parámetros desde el punto de vista de considerar a la sociedad, no tomarla desde el punto de vista tan individualista. El problema económico fundamental, podemos decir que es la escasez. De allí, como decíamos, el motivo de la ciencia económica. Por eso que hay una contradicción entre necesidades, deseos humanos y recursos limitados. Entonces, estas tres cosas, las necesidades ilimitadas, o sea, las necesidades y los deseos humanos ilimitados y los recursos limitados, es lo que enfrenta la economía. Y por supuesto, esos recursos limitados que estamos hablando, que no siempre están disponibles en la cantidad, calidad y en el momento determinado de satisfacer una necesidad. Este análisis podemos decir que es obligado para tomar decisiones fundamentales en cuanto a qué producir, cómo producir y para quién producir. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante entender primero la clave del problema económico fundamental. Entonces son las necesidades ilimitadas que tenemos los seres humanos y que siempre estas necesidades y deseos no paran, siempre van en crecimiento. No solamente las necesidades básicas, sino que siempre se desea o se siente o se padece el deseo de algo y esa necesidad de hacerla desaparecer, ese desequilibrio que se nos presenta. También tenemos los recursos limitados, como decíamos anteriormente, que eran los recursos humanos o talento humano, el capital, los recursos técnicos, las tecnologías, los recursos naturales. Son finitos esos recursos.
Entonces, como dije antes, el ser humano se tiene que plantear para, a la hora de solventar o minimizar esa escasez, ese principio de la escasez tiene que plantearse para tomar decisiones, qué producir, cómo producir y para quién producir. El qué producir está en función de determinar qué bienes, servicios se deben producir y en qué cantidades en un momento determinado. Tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos mineros, tenemos el talento humano como para poder nosotros decidir qué bienes y servicios producir en un momento determinado. Vamos a ponernos a producir algo que en realidad no tenemos ni los conocimientos o no tenemos la materia prima para poder hacerlo. Pues entonces hay que tomar la decisión en función de nuestros recursos actuales y nuestra disponibilidad. ¿Cómo producirlo? Tenemos las tecnologías, los sectores industriales, los métodos, una organización eficiente para producir esos bienes y servicios. Entonces, ¿cómo producirlos? ¿Para quién producir? Ah, vamos a producir o vamos a dedicar nuestros mayores esfuerzos en producir para el consumo interno o para el consumo externo. Para el consumo externo, si decidimos, porque necesitamos una gran cantidad de divisas que pueden ingresar a través del comercio internacional, divisas las cuales vamos a revertir internamente en la sociedad para poder activar o reactivar el aparato productivo nacional y con ello solventar nuestros problemas de empleo, de producción, de satisfacción de necesidades. Entonces, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Estas preguntas se deben abordar a la hora de tratar de minimizar en la medida de lo posible el problema de la escasez. La escasez, por supuesto, trae consigo una serie de consecuencias, porque se debe elegir y eso, cada elección implica renunciar a algo más, el costo por lo que se llama el costo de oportunidad, es el valor de la mejor alternativa a la hora que se renuncia a tomar una decisión. Se debe priorizar cuál va a ser la decisión, ver cuáles son las necesidades perentorias de esa sociedad, el impacto, a cuántas más personas se va a llegar a tomar esa decisión, quiénes se van a ver afectadas, positiva o negativamente al tomar la decisión. Entonces se debe priorizar, porque la escasez fuerza a las personas, empresas y gobiernos a tomar decisiones. ¿Para qué? Para asignar de la mejor manera posible, eficientemente esos recursos escasos. Hay un modelo teórico, pues, y muy sencillo, que ilustra las diferentes combinaciones máximas de dos bienes en función de una cantidad de recursos determinados. Es como, es como una base muy sencilla para tratar de tomar decisiones en qué producir y cómo producir una cantidad determinada una cantidad determinada de bienes en función de los gustos y preferencias de esa sociedad, y que combina, hay combinaciones máximas de esos recursos. En este caso, este modelo teórico realiza combinaciones máximas de dos bienes o servicios en una economía para producir, por supuesto, utilizando recursos y tecnologías de manera eficiente. De ahí que este concepto de eficiencia económica trata de que los recursos se utilicen por completo y de la mejor manera posible, sin desperdicio, permitiendo que una sociedad no produzca mucho más y se sacrifique demasiado de la producción de otro. Entonces, este modelo se le llama la frontera de posibilidades de producción y desde el punto de vista de la eficiencia a la hora de combinar valores de determinada cantidad de bienes producidos, se trata de equiparar y que exista la mejor manera de combinar los recursos para obtener una determinada cantidad de bienes y estos sean los más eficientes posibles. De allí que se obtenga este, una curva a la hora de combinar esos bienes de un bien o de otro bien con unos recursos determinados, se obtiene una curva que se le llama la curva de la frontera de posibilidades de producción. Todo
Aquí podemos observar una cantidad de bienes, en este caso vestidos, y una cantidad de otros bienes llamada alimento. Entonces, en este punto se está produciendo solamente vestidos y en este punto se está produciendo solamente alimentos. Pero si se van combinando diferentes cantidades de vestidos y de cantidades de alimentos con esos recursos determinados, esta es una combinación eficiente. O sea, todos los puntos que estén sobre esta frontera de posibilidad de producción se les llama combinación eficiente de los recursos para producir una cantidad determinada de vestidos y alimentos. Cualquier otra toma de decisión que esté fuera de ese punto, por ejemplo, que esté debajo de esa curva de las fronteras de posibilidades de producción, por ejemplo, esta que está aquí, esta combinación de vestidos con esta combinación de alimentos que está por debajo de la frontera de posibilidad de producción, se le dice que es una combinación de bienes ineficiente, porque no se están usando todos los recursos. O sea, de aquí para arriba no se están usando todos los recursos disponibles. Entonces, la idea es darle mayor eficiencia a esos recursos para producir más, aparte de ser mayor cantidad, pues por supuesto combinarlo de la manera más eficiente. En este caso, se está produciendo de manera ineficiente, pues se están dejando unos recursos ociosos sin que se pudiesen haber producido más. En cambio, si tratamos de producir algo que esté por encima de nuestros recursos, sabemos que no es posible, que es algo que no tenemos los recursos disponibles para producirlo y se llama un punto de combinación ineficiente o inalcanzable. Entonces tenemos que los puntos que estén sobre la frontera de posibilidades de producción son combinaciones de dos bienes, tanto de alimentos como vestidos, en este caso, de manera eficiente. Aquí se dice que es ineficiente porque está debajo de la frontera de posibilidad de producción, se está produciendo por debajo de lo que se podría producir, se están dejando recursos ociosos y por eso que se llama producciones ineficientes. Y estas se llaman inalcanzables porque no se puede concebir porque no tenemos los recursos como para poder alcanzar esas combinaciones. En el siglo XXI podemos considerar que esas curvas se puedan desplazar hacia arriba, si incluimos que esta curva se desplace hacia arriba con combinaciones que estén arriba, puede ser pues utilizando mayor cantidad de recursos y tecnología que en un momento determinado pueda tener esa población por encima de las que ya se tenía antes, pues se pudiese producir más. Entonces, la frontera de posibilidades de producción depende de factores de producción disponibles, o mayores cantidades de factores disponibles, bien sea trabajo, capital, recursos em, naturales y, por supuesto, del nivel tecnológico. Entonces, cualquier avance en esos ámbitos desplazaría esa curva hacia afuera, aumentando la capacidad productiva de la economía. También pone de manifiesto el costo de oportunidad, porque es una cantidad de un bien que debe sacrificarse para producir más de otro. La curva de la frontera de posibilidades de producción, entonces, generalmente se dice que es cóncava al origen porque refleja la ley del costo de oportunidad creciente. Es decir, esa ley del costo de oportunidad creciente se refiere al costo de sacrificar un bien aumenta a medida que produce más de él. También desde el punto de vista de la eficiencia, se dice que se alcanza cuando la economía opera sobre la frontera de posibilidades de producción. Implica que todos los recursos están totalmente empleados de la mejor manera posible, pues. Se debe considerar también la eficiencia técnica y significativa, que se refiere a la utilización máxima de los recursos disponibles y asignativa cuando la combinación específica de bienes producidos no tiene que ver, pues, o corresponde a los deseos de la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros relacionar la frontera de posibilidades de producción a través del siglo XXI? Con la- Bueno, sabemos que la sociedad es una sociedad, las economías modernas, vamos a llamarlo así, son muy complejas. Y esta herramienta llamada la frontera o la curva de la frontera de posibilidades de producción es algo fundamental en la toma de decisiones, en el análisis del crecimiento económico, en la evolución de la eficiencia. En cuanto a la toma de decisiones, pues ella pues coadyuva o ayuda a las empresas y los gobiernos a tomar decisiones informadas sobre la asignación de esos recursos.
¿Por qué? Porque identifica las diferencias entre bienes y servicios de manera que de forma equitativa se compensen unos con otros y estar dentro de la frontera posible de producción de manera eficiente a la hora de tomar esas decisiones correctas. También desde el punto de vista del análisis del crecimiento económico, pues nos permite comprender bien sea los avances tecnológicos y el aumento, cuando tenemos aumento de recursos, estos pueden expandir el potencial de la producción o el potencial productivo de un país cuando se desplaza esa frontera, esa curva de frontera de posibilidad de producción hacia arriba. Ah, pero hay otra cosa que también podemos decir que esa frontera de posibilidad de producción se podía desplazar hacia abajo con combinaciones hacia abajo. Eso quiere decir que hay un decrecimiento o en los recursos disponibles en un momento determinado, como fuga de talento, como escasez de recursos naturales, falta de recursos monetarios cuando se desplace hacia abajo. Pero siguiendo con nuestro análisis del punto de vista de la frontera de posibilidades creciente, también se debe hablar de la eficiencia en estas economías del siglo XXI, porque se debe identificar si una economía está operando de manera ineficiente o por debajo de la frontera, y así poder tomar medidas para optimizar el uso de factores de producción. ¿Qué van a realizar los estudiantes? Un informe interpretativo. ¿Cuál es el propósito? Que interprete las teorías y principios de la ciencia económica. Hay una serie de instrucciones que están aquí, que están en la plataforma, que ustedes deben leer detenidamente y tomar en consideración a la hora de realizar su evaluación. Algo importante también es que debe evitar los plagios y, por supuesto, visualizar esta clase. Criterios que voy a considerar para la evaluación. El problema económico fundamental, 20 puntos. El problema económico y la sostenibilidad en el siglo XXI, 20 puntos. Diagramas e ilustraciones, 20 puntos. La calidad de la información, relevancia, validez y pertinencia de acuerdo con los aspectos generales, 15 puntos. La organización, 15 puntos y el uso de la gramática y la ortografía, 10 puntos. Es importante que consideren que la ponderación de la evaluación es 50% y que deben estar atentos a realizar una muy buena evaluación porque tiene una considerable ponderación. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias. Estoy a sus completas órdenes. No me queda más que despedirme y decirle que sueña, haz que suceda.